Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. De parte de la coordinación local del Programa Institucional de Tutorías, les damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada Violencia en contextos digitales, la cual va a ser dirigida por la maestra Hasiri Yesenia Romero Pasos. Es maestra en Consejería Psicológica y Acompañamiento Integral, licenciada en Psicología, con mención honorífica. Actualmente es profesora de carrera asociado C, tiempo completo, del área de experimentales, con antigüedad de 10 años en el CCH. Ha coordinado de forma local el programa institucional de asesorías y de tutorías en el plantel Azcapotzalco. Es coautora de materiales didácticos, guías de estudio, materiales de apoyo para estudiantes, materiales publicados en el portal académico y guías para el profesor. Ha participado con ponencias y conferencias en encuentros, coloquios y eventos académicos. Ha coordinado eventos como jornada de psicología, jornada sobre igualdad de género en el CCH y jornada sobre equidad de género. Ha sido jurado de diversos concursos estudiantiles. Ha participado en la elaboración de artículos en revistas de divulgación y en varios grupos de trabajo. Participó en proyectos Jóvenes hacia la Investigación, programas institucionales de tutorías, asesorías y ha dirigido grupos de trabajo hacia la formación de tutores. Ha diseñado e impartido cursos de formación docente y especiales para alumnos con diferentes temáticas relacionadas con las cuestiones psicológicas de los alumnos y docentes, manejo emocional, pruebas psicológicas, prevención de violencia, trato profesor-alumno, herramientas tecnológicas, percepción de género, cuestiones básicas de género, entre otras. Se ha especializado en estudios sobre innovación educativa, adolescencia, relación profesor-alumno, primeros auxilios psicológicos, tutoría, herramientas tecnológicas, educación y género. Le damos la más cordial bienvenida, maestra. Es un gusto para mí poderte presentar, porque aparte de ser mi compañerita, eres una amiga. Y pues aquí estamos dándote la bienvenida y agradeciendo el apoyo que ofreces a este programa. Sin más preámbulos, te cedo la palabra y pues aquí estamos para apoyarte. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Claudia, Daniel, por la invitación, por el espacio. Y bueno, también agradezco a los asistentes que en este momento están con nosotros y que bueno, me permiten presentarles un poco de estas ideas que tengo para poder ofrecer a ustedes. Esta ponencia tiene que ver con la violencia en contextos digitales porque pues es una realidad que se está viviendo. O sea, no es algo ajeno a lo cual les voy a platicar. La violencia, desgraciadamente, está en muchos de nuestros contextos y ahora el contexto digital no se salva de pues estas prácticas que pueden llegar a estar ocurriendo en los espacios. Em, todos hemos, o más bien todos hemos ocupado la tecnología de alguno o de otro modo. Aquí el punto es preguntarnos cuáles son las redes que más se ha ocupado o que más hemos ocupado nosotros. Piénsenlo, analícenlo y bueno, aquí tenemos el chat o también tienen el micrófono para que empecemos a interactuar porque bueno, no se trata solo de que yo les hable, sino también de escuchar sus voces. Así que, ¿qué redes sociales son las que más hemos ocupado nosotros? Ya sea ahora en esta situación de confinamiento en el cual hemos estado o fuera del confinamiento, porque bueno, la tecnología no es algo nuevo. Adelante, Pau. Pues principalmente podría ser WhatsApp, que creo que es donde muchos se comunican, y también Facebook, porque por ejemplo también en cosas de la escuela ahí se mandaron mucho como noticias o información, y pues no sé si las redes de como Teams y todo eso cuenten como redes sociales, porque pues también puedes hablar por ahí. Ok, perfecto. Lo podríamos considerar como parte de igual, no tanto como una red social, pero sí como parte de la tecnología que hemos estado ocupando. Muchas gracias, Pau. Aquí nos comparten en el chat que bueno, una de las redes es Instagram.
está Messenger, WhatsApp, principalmente para mantener contacto, TikTok, Facebook, WhatsApp, ¿ok? Messenger. Muy bien, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, pues no hay tanta variedad en nuestras respuestas. Hemos ocupado entre las redes más usadas son Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, que son las como que las que más llegamos a ocupar. Y bueno, les hago estas preguntas porque a lo largo de esta ponencia vamos a estar interactuando y vamos a estar escuchando qué es lo que ustedes piensan respecto a este tema y vamos a regresar alguna vez a esta respuesta. Aquí Jenny nos dice, también se está comenzando a ocupar mucho plataformas de streaming. No sé si cuentan como redes sociales. Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, esta situación de la violencia lleva muchísimos años con nosotros. No crean que les voy a hablar de alguna novedad, de algo nuevo. No, es algo que ya lleva muchísimo tiempo con nosotros. Así como la violencia fuera de estos entornos digitales lleva siglos con nosotros, pues la violencia digital también lleva años con nosotros. El punto es que no se había denunciado, o sea, aunque existía el problema, no se hacía la denuncia y desgraciadamente no se hacía la denuncia por miedo a ser castigados, por desconocimiento incluso de los protocolos de denuncia, por la poca fe del sistema que se tiene, porque bueno, sufrimos algún tipo de violencia y decimos, ¿para qué lo voy a denunciar? ¿Para qué me voy a evidenciar yo que soy una víctima? Mejor no hago nada. ¿Por qué? Porque no van a hacer nada y bien pensamos en un castigo en mano propia o en un castigo que pues de plano quede en la impunidad. ¿Por qué? Porque mejor no decir nada debido a la poca fe de los sistemas con los cuales contamos. Y aparte, pues la mayoría de las personas que sufren el problema de la violencia digital, pues desgraciadamente son menores de edad. Al ser menores de edad, pues implica que tenemos que ir acompañados por nuestros padres de familia, por nuestros tutores o por un adulto. Y bueno, eso implica que pues seamos castigados, seamos señalados, porque bueno, si eso nos pasó es por andar en las redes sociales. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto a las redes y a la tecnología como algo malo. Y bueno, nuestros padres y nuestros adultos principalmente son las que lo señalan de este modo. No entienden cómo es el manejo de la tecnología, cuál es la necesidad incluso que nosotros podemos llegar a originar al uso de estas redes, al uso de esta forma de contacto. Y bueno, a lo largo de estos años que llevamos en confinamiento, pues el problema se ha incrementado. ¿Por qué? Pues debido al aumento del uso de la tecnología en nuestra vida diaria. Lo ocupamos ahora para aprender, lo ocupamos incluso en este momento estamos ocupando la tecnología para podernos comunicar. Ocupamos incluso la tecnología para poder interactuar, para poder convivir y se ha ido incrementando el uso de la tecnología en nuestra vida. Por ello, pues el problema también ha ido en aumento. Aquí el punto no es estigmatizar a la tecnología, ni a las redes sociales, ni a los espacios virtuales, porque bueno, la finalidad es más conocer qué es lo que está pasando y qué puedo hacer yo para prevenir el riesgo de sufrir violencia en estos contextos. Es a donde se origina y a donde va encaminada esta ponencia, no tanto estigmatizar y a meterles miedo, sino a ver qué podemos hacer para prevenir la violencia en estos contextos. Y bueno, antes de pasar, me gustaría saber qué viene a su mente para
poder definir la violencia digital. ¿Qué será esta violencia digital? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Cómo la definirían? Pueden ocupar el chat o alzar su manita. Aquí Pau nos dice sería acoso. Ok, muy bien. Valeria. Bueno, podían ser las burlas que se hacen, o sea, aquí ya no sería como violencia física, sino podría ser como violencia psicológica al estarle, digamos, mandando mensajes a una persona y burlándose de su físico, de algo característico. Y aquí, pues, como decía, no le va a afectar físicamente, pero sí psicológicamente. Ok, perfecto. Muy bien, Valeria. Muchísimas gracias. Fer. Pues sería acosar mandando mensajes y también usar datos o fotos que nos puedan perjudicar para chantajearnos y ya. Ok, perfecto. Y bueno, acá nos dice Germán, la falta que empata con lo que son con lo que son parte en redes. Ok. Lo hacen como que en forma de pregunta. Me imagino que es la forma de empatía. Sería como la falta de empatía. Tú me dices, Germán, si estoy en lo correcto, falta de empatía con lo que son parte en redes. Jenny nos dice, sería como señalar a alguien, pero con la razón de que las personas que lo hacen, como no existe una interacción directa, es más negativo y fuerte. ¿Ok? Perfecto. Cuando nosotros hablamos de violencia digital, también tenemos que partir del concepto de violencia. ¿Sale? Violencia y agresión, ¿serán lo mismo? Pau. Pues yo siento que no son lo mismo, pero van de la mano, porque la agresión puede ser como de diferentes tipos, o sea, te puedo agredir físicamente, sexualmente, verbalmente, y todo eso engloba la violencia. Yo siento. Perfecto, Pau. ¿Los demás qué opinan? ¿Violencia y agresión serán iguales, serán lo mismo, serán cosas diferentes? ¿O qué están entendiendo por violencia o qué están entendiendo por agresión? Piénsenlo, analícenlo. Tal vez nunca se habían cuestionado esto. Bueno, tengo entendido que la agresión es la que se intenta hacer daño sobre lo físico, pero también lo psicológico. Y la violencia son los actos nada más físicos. Perfecto. Aquí nos dicen, esa sí no me la sé. Ok. Bueno, fíjense que nosotros, al momento de hablar de violencia, hemos visto como sinónimo a la agresión. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo hemos ocupado como un sinónimo con la finalidad de poder justificar los actos de violencia. ¿Sale? ¿Cómo pasa eso y cómo es que llegamos a tal grado? Pues bueno, piénsenlo así. Cuando yo me comporto de una forma violenta, dicen, ay, pues es que es normal, o sea, es su instinto de agresión, salió su instinto agresivo, es agresiva, y entonces lo utilizamos como un sinónimo para justificar los actos de violencia. O bien, si yo me porto agresiva, digo, si yo me porto violenta, les digo, ay, discúlpenme, es que soy agresiva, no controlo mi agresión. Entonces, discúlpenme.
Y entonces pues lo ocupamos para justificar estos actos de violencia. Pero debemos de saber, y a partir de esta fecha, cuando les lleguen a preguntar, sepárenlos, no son lo mismo, no son sinónimos y mucho menos se justifica la violencia con la agresión, ¿sale? ¿Qué es la agresión? Pues este instinto que nosotros tenemos como personas para defender nuestro, pues, nuestro derecho, nuestra persona. Un ejemplo, si yo llevo cargando un bebé y me lo quieren arrebatar, pues obvio yo voy a ser una persona agresiva. Va a salir mi agresión para defender el que no me quiten al bebé que yo llevo cargando. ¿Sale? Y la violencia tiene toda la alevosía y ventaja de agredir a una persona, de dañar a una persona. Esa es la diferencia entre una violencia y una agresión. Se pudiese decir que todas las personas somos agresivas, todas. Algunas nos enseñan a demostrarlo más, a otras a reprimirlo más, pero pues la finalidad es la supervivencia. ¿Sale? La violencia es algo aprendido, algo que yo decido hacer. La violencia no va a salir así como, híjole, se me salió, híjole, no lo estaba pensando. No, la violencia tiene toda la intención de dolo y daño hacia las personas. Yo si violento a una persona, pues es porque tengo la intención de dañarla. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros hablamos de una violencia digital, pues tiene que ver con este concepto de violencia, va de la mano con la violencia. Y bueno, hablar de violencia digital, pues es todo acto de violencia, principalmente por cuestiones de género cometidos, instigados o agravados, en parte al uso de las tecnologías de información y de comunicación. Es decir, podemos ocupar cualquier tecnología que se nos ponga enfrente para la intención de violentar a una persona, buscando causar daño. ¿Sale? Esa va a ser la intención de la violencia digital. Esas violencias en línea es una forma más de violencia y discriminación, principalmente contra las mujeres, pero no son las únicas. También hay violencia a los hombres, violencia a las personas no binarias y constituyen una violación de sus derechos humanos. Cuando nosotros ejercemos o somos víctimas de violencia digital, estamos violentando muchísimos derechos humanos. ¿Cuáles serían estos principales derechos violentados? Pues el primero es una vida libre de violencia. ¿Sale? Entonces, ese sería el principal y el primer derecho humano que se tiene. Una libertad a la expresión, que bueno, también se puede llegar a estar violentando en esta violencia digital, y una serie de violaciones a nuestros derechos humanos. El problema está en que desconocemos los derechos humanos y como los desconocemos, pues sabemos que se están violentando. ¿Sale? Pero pues lo que sí es un hecho es que nosotros podemos llegar a ser agresores de una violencia digital. Así como también podemos ser víctimas, también podemos convertirnos o ser agresores de una violencia digital. Tenemos que tener un ojo muy crítico, muy analítico para saber cuál es mi postura ante la violencia digital. ¿Soy agresor? ¿Soy espectador? ¿Soy testigo? ¿O simplemente soy la víctima? Podemos jugar cualquiera de estos roles. El punto es reconocernos y evidenciarnos para decir, yo en este momento soy agresora, yo en este momento soy víctima, yo en este momento soy espectador, yo en este momento únicamente soy testigo. Y saber también dónde se origina. ¿Dónde creen que se origine esta, o cuál sería el origen de esta violencia digital?
¿A qué se debe que exista la violencia digital? ¿Se les ocurre algo? Pau. Pues yo siento porque principalmente los medios de comunicación pues es para que expresemos lo que queramos decir libremente y pues muchas veces se nos olvida como actuar con respeto y pues decimos así de, ay, pues yo puedo decir lo que quiera libremente y pues podemos entender o hablar de otras personas y pues yo siento que principalmente es por eso, porque antes de, por ejemplo, en Facebook no había como que te sancionaran por decir comentarios así como feos hacia alguien más y ahora sí, pero pues antes no. Ok, perfecto. Muy bien, Paulina. Antes sí no había ninguna sanción, no había nada que dijera eso no se puede hacer. Era completamente libre. Aquí Jenny nos dice pues que se debe o se origina la libertad del anonimato de las redes sociales. Natalie. Bueno, yo también iba a decir algo parecido de Jenny, que es muy fácil comentar o más bien expresar opiniones de odio o, pues sí, ¿no? Difusión de temas que pueden afectar hacia las demás personas en psicológicamente por el anonimato. Es muy fácil ocultarse, ¿no? En las redes sociales y aparte porque antes no había estas sanciones. Hoy ya hay como la ley Olimpia y pues creo que eso es lo más importante. Sí, claro. Afortunadamente ahorita ya hay leyes que protegen, que sancionan, pero pues igual el hecho de que desconozcamos a qué, incluso desconocemos hasta nuestras propias leyes, entonces pues decimos, no va a pasar nada, no le van a hacer nada, y bueno, como yo les decía, la poca fe que pueda haber en el sistema, y decimos, mejor no digo nada, mejor lo dejo como que ya pasó, total, no me dañaron, no estoy golpeada, no nada, y no le damos importancia a esta violencia porque no sufrimos ningún daño físico. Nos olvidamos de todos estos daños psicológicos, de estos daños emocionales que se pueden estar originando debido a este tipo de violencia. Y en efecto, o sea, el tener esta libertad del anonimato que nos dan las redes, pues yo creo que hasta nos dan seguridad de poder ser nosotros. O sea, lo hemos vivido y lo hemos hasta disfrutado de decir, no saben quién está detrás de la pantalla, no saben quién soy yo, incluso nadie me está viendo y yo puedo ser libre y pues bueno, ese anonimato nos da esta posible libertad, pero bueno, también nos pone en riesgo al mostrarnos tal cual y bueno, sufrir de este tipo de agresiones. Y bueno, aquí Regina nos dice, se usa de pretexto la libertad de expresión para justificar muchas veces la violencia digital. En efecto, ese puede ser uno de los pretextos, el decir, pues yo tengo la libertad de expresión, y el punto es que se va haciendo una cadenita. Desgraciadamente vemos en nuestras redes, un ejemplo en Facebook, que van a quemar a una persona y nosotros seguimos el juego, nosotros seguimos agrediendo, seguimos con estos mensajes de odio que nos comentaba Natalie, que son muy fáciles expresar y muy fáciles caer en ellos para poder empezar a ejercer esta violencia. ¿Sale? El punto es que el origen de esta violencia, pues desgraciadamente se da, o sea, sí tiene una razón de ser, sí, uno son los medios de comunicación, pero también debemos de ser conscientes que la violencia digital no es ajena a la violencia que se vive fuera de los entornos virtuales. Es una muestra de la violencia que se vive en nuestra sociedad, ¿sale? No es ajena a ella y no porque esté fuera del entorno virtual, pues esté alejada la violencia digital que nosotros tenemos. Es parte de esta violencia que
que se vive fuera de y que tenemos a nuestro alrededor. Desgraciadamente hemos normalizado mucha de esta violencia porque pues viene la noticia de encontraron el cuerpo de no sé quién, balearon a no sé quién, casi linchaban a no sé quién y nosotros ya no nos causa tanto miedo, tanto terror, incluso tanto coraje. O sea, ya decimos, es normal. O sea, ya no pasó, no pasó a mayores, o qué bueno que la persona está bien, o bueno, ya pasó, y no le damos importancia debido a que la hemos ido normalizando. Desgraciadamente, pues cada vez es común escuchar este tipo de noticias y a nuestros oídos ya es algo normal. Desgraciadamente igual, pues bueno, esta violencia digital forma parte de la discriminación y de la violencia que vivimos en todos los entornos de la vida. ¿Sale? Entonces es parte de la violencia que se vive en diversos sectores. Hagan de cuenta que el sector digital ahora es un sector que se le añade a la serie de factores como es la familia, el trabajo, el transporte, que eran espacios donde normalmente se vivía este tipo de violencia y discriminación. Ahora se añade un sector más, que es el sector digital. Y bueno, esta parte de violencia conlleva violaciones de los derechos humanos, así como la violencia fuera de los entornos virtuales conlleva una violación a los derechos, la violencia digital conlleva a esta violación. Y bueno, algo que sí es necesario tener presente y preguntarnos es si este tipo de violencia tiene consecuencias. Ustedes ya fueron mencionando en sus participaciones algún tipo de consecuencias que puede llegar a tener la violencia digital. O sea, ya llegamos al punto de que sí hay consecuencias. El punto es qué consecuencias tiene la violencia digital. Valeria. Bueno, es que lo que puede causar la violencia digital es que la víctima vaya teniendo problemas psicológicos, o sea, puede ir obteniendo ansiedad, depresión, también puede tener ya problemas de autoestima y creo que la consecuencia más grande sería la muerte. Ok, Valeria, muchas gracias. Jenny. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, complementando lo que dijo mi compañera Vale, siento que ahora pues las consecuencias que tendría la violencia digital ya podrían ser ahí mismo en esa misma red porque pues ya sabemos que existen como que sanciones o algo así y también ya pasan aparte de ser en esa red pueden pasar a psicológicas y a físicas porque por lo mismo si la persona a la cual es la víctima se va a comenzar a sentir mal por así decirlo dependiendo de qué tipo de violencia estén ejerciendo contra ella y entonces eso va a pasar de mental a físico se puede decir y puede comenzar incluso hasta enfermar. Ok, Jenny, perfecto, muy bien, muchas gracias. Aquí en el chat, déjenlo abro. En el chat nos dice Pau, la víctima puede generar dependencia a la aprobación social, porque luego es lo mucho que se busca y para los agresores hay sanciones o como la ley Olimpia hasta llegar a la cárcel. Ok, perfecto, Pau. Natalie. Bueno, como lo habían comentado, el daño a la integridad física, así como psíquica, y no sé, yo considero que es crear una sociedad menos deshumanizada. Ok, perfecto. En efecto, lo que ha generado la parte digital es que se ha perdido esta parte humana.
Y me imagino ustedes también lo han sentido ahora en esta forma de trabajo, en la virtualidad. A veces sentimos que solamente somos la computadora y nosotros, y nos vamos enajenando, nos vamos encerrando, nos vamos encapsulando. Y ahora que salimos a la calle, pues hasta cuesta trabajo interactuar, no sabemos cómo entablar una relación con una persona física, nos está costando trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, la parte digital sí llega a enajenar y bueno, se pierde esta parte humana, esta parte sensible que podemos llegar a tener. Y pues bueno, aquí nos dicen igual en el chat, yo creo que una consecuencia en los espectadores puede ser que comiencen a normalizar la violencia ahora en el ambiente virtual y en la víctima puede causar daños psicológicos e incluso llegar a los físicos. Ok, perfecto. En efecto, existen muchísimas consecuencias que tiene esta violencia digital. Como ya lo mencionaron, está el daño emocional, esta parte de la autoestima, de la seguridad, de incluso el daño que puede llegar a ocasionar el cómo me siento conmigo misma, el cómo me siento en mis redes, en cómo me siento como persona, pues llega a afectar en este daño emocional. El daño psicológico va de la mano con este daño emocional, pero el daño psicológico tiene que ver más con la parte de sentirse perseguida, de tener algún trastorno, de no poder dormir bien, de tener ansiedad, de tener depresión y un sinfín de daños que puede ocasionar este tipo de violencia. También puede haber daño en una integridad física. Integridad física tanto en la red social como en la vida fuera de la virtualidad, ¿sale? Este daño en la integridad física, pues obvio, empezar a ver cómo está su aspecto en la red social donde fue dañada, en las redes donde incluso ya llegó el rumor, donde incluso sale de lo virtual y empieza a sufrir agresiones por lo que se vio en las redes, incluso las agresiones que pueden llegar a ocasionarse fuera de lo virtual, ¿sale? Pero también aquí en este daño integral físico, se va relacionando con el daño emocional y el daño psicológico porque la persona puede incluso atentar contra su vida y dañar su integridad física. También cabe mencionar que como parte de estas consecuencias, pues está el daño en lo social, en lo profesional y en lo económico. Cabe mencionar que todos estos sectores pueden llegarse a ver afectados por lo que se llega a ocurrir en esta violencia digital. Y bueno, sabemos que como parte de estas consecuencias, pues también están los espectadores o los testigos, los cuales, pues en efecto, como lo comentaban aquí en el chat, es empezar a ver normal este tipo de violencia, incluso poder llegar a ejercer este tipo de violencia porque dicen, pues no pasa nada, está y puedo yo hacer uso de este tipo de acciones, no le pasó nada a mi compañero, no le pasó nada a mi compañera, pues entonces yo también puedo ejercer este tipo de violencia. Incluso no fueron sancionados. Y a las personas agresoras, pues bueno, si se denuncia, puede llegar incluso hasta la cárcel, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, pues sí, sí hay consecuencias o consecuencias muy graves. Y ahí también, pues es importante empezar a ir identificando qué tipo de violencia digital está en nuestro alrededor, qué tipo de violencia incluso podemos llegar a estar viviendo en estos momentos
Les digo, como persona agresora, como persona víctima, como persona testigo o espectador. ¿Sale? Entonces, ¿qué saben ustedes de este tipo de violencia? ¿Cuáles serán los tipos de violencia digital que pueden y podemos llegar a ser víctimas, agresores o testigos? ¿Saben de algún tipo de violencia digital? ¿O esa no se la saben? A ver, Pau. Pues yo siento que acoso sería un tipo, ¿no? Porque pues no todas las violencias son de acoso. Perfecto, Pau. ¿Qué otro tipo sería? A ver, aquí en el chat. ¿La cancelación podría catalogarse como violencia digital? Tampoco me la sé. Sexual, el sexual, de género. Muy bien. Natalie. Bueno, un ejemplo que ya habían dicho es la difusión de contenido íntimo de la otra persona, eh, sexual, y creo que también el acosar a menores de edad cuando tú eres Perfecto. mayor de edad. Eso es un delito. Sí, Natalie, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra idea? Ok. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo vamos a poder identificar la violencia digital si no tenemos una cierta claridad de cuáles serían estos tipos de violencia en las cuales yo puedo ser víctima? ¿O cómo voy a identificar que estoy cometiendo un delito si no me queda claro incluso cuál es la violencia digital? Entonces, pues requerimos de cierta información para que nos quede claro y bueno, no ser ni agresores, ni espectadores y testigos, ni víctimas. ¿Sale? Entonces, existen diferentes tipos de violencia digital. Los más comunes y donde más hemos encontrado evidencia, desgraciadamente, es en nuestras relaciones de pareja. ¿Sale? Es donde mayor tipo de violencia digital hemos encontrado. ¿Por qué? Porque pues en la actualidad hemos ido normalizando estas prácticas de exigir a la pareja sus contraseñas, sus claves personales, o bien hemos llegado hasta espiar el teléfono móvil de la pareja. Y nosotros decimos, ¿a poco eso es violencia digital? Pues sí, sí es violencia digital. Tal vez no lo sabíamos. Y bueno, ahí es parte de esta violencia digital a la cual o podemos ser víctimas o podemos ser agresores o simplemente testigos. Aquí Paulina nos dice, si le das tu contraseña por confianza, ¿sigue siendo violencia? En efecto, aquí el punto es que las contraseñas, claves personales, son personales, son propias, son de nosotros. A veces nosotros decimos, es que le tengo mucha confianza a mi pareja y quiero que sepa todo de mí y entonces le doy mi contraseña y mi clave personal. Pero, pues bueno, ahí después nos estamos arrepintiendo porque pues decimos, es que no me la exigió, o sea, yo se la quise dar, o sea, yo estoy de acuerdo con que sepa todo de mí. Y bueno, pues desgraciadamente, pues es parte de esta violencia que se vive. Y les digo, la hemos ido normalizando porque decimos, pues es normal que las parejas sepan y se puedan meter a las redes y puedan incluso ver con quién hablo y con quién platico y a quién le mando fotos y quién sabe de mí. Pues bueno, es parte de esta violencia que hemos ido normalizando. ¿Sale? Nadie debe de saber nuestras contraseñas, nadie debe de saber de nosotros. Y si mi mamá es la que me exige eso, bueno, cabe mencionar que, pues bueno, al ser menores de edad, los padres de familia sí tienen
una obligación de ver por su integridad. Obvio, tu mamá no sabe con quién estás platicando, no sabe con quién te estás relacionando, el tipo de relación que puede llegar, y ella debe de estar atenta. No como tal debe de espiar tu teléfono móvil. Ahí tú debes de estar de acuerdo con que revise, y sabes que va a revisar porque, bueno, es parte de ser o de tener una relación con un menor de edad. ¿Sale? En este caso, tu mamá pues es la responsable de tu integridad y de tu salud psicológica, física y mental. Entonces, pues bueno, tu mamá sí puede tener acceso a esta contraseña y clave personal, pero no con el fin de espiar o de tomar tu red o de tomar tu teléfono sin tu consentimiento. ¿Sale? Eso, porque entonces ahí se vuelve una violación a tu privacidad. Y bueno, interferir en las relaciones digitales con otras personas. Cuando estamos chateando, cuando estamos hablando, cuando estamos en una videollamada y que, bueno, empiezan a interferir, pues es parte de esta violencia digital. También tratar de controlar las interacciones en redes sociales, censurar fotos o publicaciones, revisar los contactos, las conversaciones o comentarios en línea. También es parte de esta violencia digital. Cuando estamos digamos, en las redes sociales y empiezan a eliminar a nuestros contactos, empiezan incluso a decir, no, esta foto la quitas, o bien quitar la foto sin avisarnos. Y también revisar lo que se nos está publicando en nuestras redes de algo que nosotros publicamos. Exigir a la pareja que muestre su geolocalización constantemente. Y bueno, pues es parte de esta violencia digital, y obligarla a enviar imágenes íntimas. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, es parte de esta violencia digital. A veces nosotros decimos, es que pues no, o sea, el que revise mis fotos de mis redes sociales, el que revise mis contactos es normal. El que me pida dónde estoy y que le muestre mi geolocalización, o incluso que esté vinculada a su teléfono para que le mande cuando yo me muevo. Y a veces lo llegamos a confundir. Llegamos a decir, es que me cuida mucho y está muy preocupado por mi salud, porque yo esté bien, y bueno, es por ello que está mi geolocalización constantemente. Pero hay una línea muy, muy estrecha entre lo hace para cuidarme y saber que estoy bien, a me está revisando y me está checando dónde estoy, por qué no le avisé dónde estaba, y por qué no le avisé incluso que iba a ir a tal lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es parte de estas violencias que podemos estar viviendo o que podemos estar ejerciendo, incluso hasta con desconocimiento. Existen otros tipos de violencia digital, no solamente en la pareja se vive la violencia digital. Existen otros tipos de violencia que no tienen que ver con las parejas, que bueno, también puede estar dentro de las parejas, pero estos tipos de violencia digital son los más comunes y los que más denuncia se han ejercido. Está el ciberacoso, el cual pues tiene que ver con este uso de redes y medios digitales para realizar ataques personales y de abuso psicológico con información confidencial, que incluso puede llegar a ser falsa, ¿vale? Pero pues esto no implica que se dé un daño recurrente, que se den amenazas, que se den insultos, que se den mensajes con alguna connotación sexual, o simple, que puede llevar a la víctima incluso hasta el propio suicidio. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ciberacoso puede estar en cualquier red, puede estar en cualquier punto, y pues implica un ataque.
aquí nosotros podemos, les digo, ocupar información personal, información propia, pero también podemos inventar cualquier chisme y empezar a acosar a la persona con ese chisme. Total, nadie va a saber que es verdad o nadie va a saber que es mentira. Solamente la persona implicada y la persona que está ejerciendo este ciberacoso sabe que es mentira o que es falsa esta información. Entonces podemos estar acosando y pues obvio se nos va a ir sumando gente a este acoso, de modo que se va generando una bola de nieve que pues obvio va a implicar muchos aspectos y muchos daños a la persona implicada. La otra pues tiene que ver con el grooming, el cual pues es cuando una persona adulta, una persona mayor de edad, se acerca a un menor de edad, primero generando confianza. ¿Para qué? Para que se vaya generando esta empatía con el fin de obtener una satisfacción sexual. ¿Sale? Tiene que ver y está muy relacionado con lo que es la pornografía infantil, la trata y el tráfico de personas. Aquí principalmente es cuando un menor de edad tiene contacto con esta persona y la cita en cualquier lugar o le empieza a pedir imágenes sexuales, imágenes íntimas y pues bueno, después la vemos en la pornografía infantil, en la trata o en el tráfico de personas. La otra, el otro tipo de violencia común es el phishing, el cual es un fraude que busca obtener información sobre la identidad, la información bancaria, puede llegar incluso hasta la suplantación de identidad personal o institucional. Esto se puede llegar a aplicar por mensajes de texto, por llamadas o por ventanas emergentes. ¿Vale? Cuando de repente aparece una ventana emergente, nosotros estábamos ahí, nos dicen, se hizo una compra en Bancomer, si no fuiste tú, apriétale aquí, y ahí vamos y le apretamos, o nos llaman y nos dicen, es que necesitamos los datos de su cuenta bancaria o necesitamos su nombre completo, su dirección, y bueno, nos van sacando información de sobre nuestra identidad. ¿Sale? ¿Para qué? Pues para después hacer uso de esta información, ya sea para una suplantación de identidad o incluso meramente para algún tipo de extorsión. Va de la mano con la sexoextorsión, porque bueno, la sexoextorsión tiene que ver con los actos de chantaje que busca obtener contenidos o material sexual, fotografías, videos, producidos por la víctima en previa situación de confianza, en base a amenazas, y bueno, aquí tiene que ver y va de la mano con una forma de explotación sexual. Si ustedes se dan cuenta, en la sexoextorsión se puede llegar a ocupar estas fotografías, estos videos que en un momento fueron enviados porque pues era mi pareja, porque le tenía confianza y pues bueno, se rompe esta relación y nos empieza a extorsionar con el fin de no publicar estos videos, estas fotografías que fueron enviadas. Y por último, el cracking, que es la conducta delictiva en el cual un individuo denominado cracker altera, modifica, elimina, borra nuestros programas, nuestros documentos informáticos con la finalidad de obtener algún beneficio por dicha alteración. ¿Sale? Esto ya lo hace gente sofisticada, pero pues bueno, no quiere decir que nosotros no podamos ser víctimas de este tipo de violencia. Si ustedes se dan cuenta, existen muchísimos tipos de violencia digital. Tal vez algunos los desconocíamos, algunos sí sabíamos, pero no teníamos estos nombres técnicos. Simplemente decíamos, pues es violencia, o le están chantajeando, o le están violentando, o pues ya le robaron su identidad y desconocíamos pues estos nombres de las violencias digitales
que existen. Aquí el punto es reconocer que todos estamos en riesgo. O sea, todos desde que utilizamos la tecnología estamos en riesgo constante. La violencia digital puede afectar a todos, todas las personas que hagan uso de las redes digitales, de los contextos digitales, que simplemente utilicen la tecnología puede llegar a ser víctima de la violencia digital. Sin embargo, según las cifras y según los datos, existen grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? Pues principalmente son las mujeres y las niñas. Ha ido de la mano mucho con las personas que conforman parte de la comunidad LGBTI+, porque pues también se considera un grupo vulnerable, aunque en menor medida que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres lo denuncian. Las personas de la comunidad LGBTI+, no denuncian. Se quedan en el anonimato, en el no pasó nada y en la impunidad, y entonces no se dice. Por lo tanto, pues la cifra no llega a aumentar tanto. Y también algo que llega a pasar es que podemos llegar a prevenir la violencia digital. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Se les ocurre algo? Yo sé que sí se les ocurre algo. Así que, ¿qué podemos hacer para prevenir la violencia digital? Natalie. Pues eso mismo que usted dijo, ¿no? Que sería denunciar y, por ejemplo, hay menos casos de denuncias en abuso de hombres que una mujer lo provoca. Bueno, sí, que haya abusado de un hombre. Y pues no hay tanto como información, o más bien, ay, no sé cómo se diga, documentación, no sé la verdad, para que se vea o sea mayor esto y se hable y más que nada. Ok, perfecto. Si tú te das cuenta, pues bueno, dices, la denuncia sería el primer paso, ¿no? O sea, si yo soy víctima, pues sería el primer paso que yo tendría que hacer para, no tanto para prevenir, ahí sería para erradicar. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Valeria. Una podría ser como dar pláticas, así como esta, porque algo que me di cuenta que lo que igual provoca mucho la violencia es que ya aquí ya está como normalizada, ¿no? Entonces, las pláticas podían ser para que las personas se den cuenta de que pues no, que no está bien. Ok, perfecto, Valeria. En efecto, el poder impartir pláticas, incluso ahora ustedes que ya tienen esta información porque la están escuchando en estos momentos, ustedes pueden generarse en agentes de cambio y empezar a difundir lo que escucharon acá, ¿sale? Ya sea con personas que ustedes conocen que sí son víctimas, personas que conocen que son agresoras, o simplemente irlo compartiendo con amistades, con familiares, para evitar este tipo de riesgos. Aquí nos dicen, bueno, no tengo la información como tal, o sea, no tengo ni idea de qué puedo hacer, no se me ocurre algo, pero ando bien interesada para aplicarlo. Aquí Aime nos dice informarnos, proteger nuestras cuentas, cuidar con quién compartimos nuestra información, ¿ok? Y bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas para prevenir. Existen medidas de seguridad que pues viene mucho en estas pláticas de prevención y uso de datos en las redes. Y pues bueno, es parte incluso de una ley de protección de datos. ¿Sale? Debemos primero informar los datos que nosotros estamos proporcionando, qué uso se les va a dar. Por ello debemos de leer esas letritas chiquitas que no nos gusta leer nunca,
Pero cuando nosotros estamos en un entorno virtual y digital, es importante leer esas letras chiquitas para ver qué uso les van a dar a los datos que yo puedo llegar a compartir. También, pues empezar a crear, usar y cambiar las contraseñas y patrones, ¿vale? Es importante hacer uso constante y también cambiarlas constantemente para ir protegiendo nuestros datos. Instalar o actualizar programas de seguridad que permita que nuestros datos estén seguros, que estén confiados y que, bueno, el uso de la computadora que yo estoy haciendo no sea con malos fines. No abrir contenido de personas desconocidas, porque a partir de ellos nos pueden robar nuestros datos. O bien entrar al uso de nuestro dispositivo. Bloquear las ventanas emergentes, ¿vale? Esos son las principales medidas de seguridad, no son las únicas, pero sí es importante tenerlas presentes. No para meterles miedo, sabemos que estamos en constante riesgo, sabemos que el riesgo está ahí latente, pero si yo estoy consciente de que tengo riesgo y protejo mis datos, entonces pues ya estoy del otro lado, ¿sale? Yo no les voy a prohibir el uso de la tecnología ni prohibir el uso de las redes, porque dan un beneficio, o sea, no todo es malo, dan un beneficio, el beneficio de poder interactuar, el beneficio de poderme mantener informada, el beneficio incluso hasta del ocio, el beneficio educativo que también le podemos encontrar, pero bueno, debemos de ser conscientes que está el riesgo y que yo puedo ser víctima de la violencia digital. Aquí el punto es ser consciente de que debo de proteger mis datos, de que debo de proteger mi integridad y con eso puedo hacer uso de mis redes, puedo hacer uso de la tecnología, siendo consciente que el riesgo está latente. Y también lo que sí es una realidad es que debemos de ir informando, debemos de ir compartiendo este tipo de información porque muchas de las personas que utilizamos la tecnología desconocemos que son espacios donde los derechos humanos no se pierden. Y podemos hacer uso y habitar nuestras redes, habitar la tecnología libre de violencia, ¿sale? Entonces, empezar a intercambiar, empezar a divulgar esta información, pues va a permitir que yo identifique la violencia y que yo pueda parar la violencia. Y bueno, algo que ha ayudado mucho incluso a la denuncia es el uso del feminismo, el cual abonó un proceso de resistencia hacia esta agresión digital. Poderle poner un alto, poder decir basta de la violencia digital y yo voy a denunciar. Pero pues fue hasta que estos movimientos feministas han ido abarcando, han ido llegando a la comunidad y bueno, han dicho, pues es que aquí también se vive violencia, aquí también ocurre esto, aquí también ocurre el otro y bueno, ponerle una resistencia, un alto. Y también resulta difícil reconocer una agresión en este espacio. ¿Por qué? Porque desconocemos que incluso existe este tipo de agresiones o llega a ser tan imperceptible la agresión que decimos es normal, no pasa nada, así como lo vive mi compañera, yo también lo vivo y tal vez es normal y todos lo viven así y hemos ido normalizando. Entonces, pues nos es difícil reconocerle, por lo tanto, pues es difícil ponerle un alto. Se requiere muchísima educación para reconocer los riesgos, para realizar prácticas seguras, para reconocer e identificar la violencia, pero también para saber qué hacer ante la violencia. Sabemos que está la violencia, pero a veces desconocemos qué hacer y a dónde acudir,
que incluso se puede llegar a sancionar este tipo de violencia. Entonces, pues requerimos ir informando, requerimos ir, pues incluso que las personas vayan reconociéndose como víctimas, como agresoras o como testigos. Y bueno, lo que sí es un hecho es que debemos de cuidar nuestras cuentas. Nosotros somos responsables del uso del dispositivo y de las cuentas en nuestras redes sociales. Solamente nosotros sabemos qué uso le damos. Y también podemos llegar a ser sancionados si nosotros damos un mal uso de estas. Por ello es importante que no compartamos nuestras contraseñas, que cuidemos a quién prestamos nuestros dispositivos y que nuestros perfiles sean privados. ¿Sale? Es parte de lo que nosotros debemos de ir cuidando, que todas nuestras cuentas cuenten con esta seguridad de que se tiene la privacidad y que solamente nosotros, que somos responsables del uso que se le dé, pues hagamos un buen uso de estas. La otra, pues es igual, no agregar a contactos desconocidos, no compartir información privada o personal y ser completamente desconfiados. No sabemos quién está detrás del otro lado de la pantalla, no sabemos quién está allá. Podemos decirles que está una persona, pero realmente no tenemos la certeza de que sí esté. O que esa persona que dice estar sea realmente esa persona. Entonces, así como nos han dicho, no hables con extraños, pues en lo virtual pasa lo mismo. Ser desconfiados de qué tipo de información, no les digo no hablen con desconocidos y no hablen con nadie, sino ser desconfiados con qué tipo de información privada y personal le estamos proporcionando a esta persona. Entre menos sepa una persona desconocida de nosotros, pues yo creo que estamos en menor riesgo de la información que se puede llegar a filtrar. Y también, pues algo que debemos de ser conscientes es que nosotros tenemos la capacidad de decidir libremente el contenido que nosotros queremos compartir o enviar. No estamos obligados a complacer a nadie. Yo comparto lo que yo quiero y con lo cual yo me siento cómodo. No, digamos, no porque mis amigas publican fotos en su Instagram, yo estoy obligada a hacerlo. O el tipo de fotos que ellas publican, yo también lo tengo que publicar, ¿no? Nadie me puede forzar. Yo subo lo que yo quiero y con lo que yo me siento feliz de compartir. Y también, pues debemos de ser conscientes. Cuando nosotros subimos contenido a la red, deja de ser de nosotros. Ya no vamos a poder controlar quién lo ve, quién lo descarga, quién lo difunde. Deja de ser un contenido de nosotros. Entonces debemos de ser muy conscientes y decidir qué tipo de contenido es el que yo quiero compartir, enviar y publicar. ¿Vale? Entonces, lo que sí es un hecho es que cuando alguien me llega a forzar, están ejerciendo violencia sobre mí. Cuando alguien hace uso de esta información que yo decido enviar, publicar, sin mi consentimiento, es una violencia que yo estoy viviendo, ¿sale? Y bueno, también debo de confirmar. ¿Qué debo de confirmar? Pues quien reciba mi mensaje desea recibirlo. Si yo estoy enviando y no tengo la certeza de que también desea recibirlo y no puede que no esté de acuerdo, entonces ambos deben de estar de acuerdo para enviar contenido, principalmente contenido sexual. No pueden enviar fotos sexuales sin platicarlo. El hecho de preguntar, ¿te gustaría recibir fotos mías? Compartimos fotos, porque si yo envío contenido y no desea recibirlo, estoy ejerciendo violencia. Debemos de estar en común acuerdo
para saber qué se desea recibir. Y también, pues, informarnos. Conocer los riesgos que yo les estoy platicando, los riesgos asociados, lo practiquemos o no lo practiquemos, lo llevemos a cabo o no lo llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la tecnología. Entonces, a veces nosotros decimos, pues es que yo no tendría que estar en esta plática porque yo no publico contenido sexual mío, no publico fotos mías, no, o sea, no, yo no estoy en riesgo, pero aquí el punto es que practiquemos o no el uso de las redes sociales. Nosotros usamos la tecnología. Entonces, al usar la tecnología, podemos ser víctimas. O podemos ser agresores o podemos ser testigos. Entonces, debemos de estar informados. Publiquemos o no publiquemos contenido, porque a veces tenemos redes sociales, pero no publicamos nada. Entonces, lo que sí es un hecho es que nosotros o podemos ser testigos, podemos ser agresores, o simplemente estar informados de los riesgos que están asociados a la tecnología. Saber que hay acoso, saber que se pueden filtrar fotografías en redes sociales, saber que hay canales, saber que hay mensajería, saber que hay robo de identidad. Y si no estamos informados o no se nos brinda la información, también estamos siendo violentados. Debemos de reconocer, debemos de informarnos, porque estamos siendo partícipes de la tecnología. ¿Sale? Entonces, todos debemos de estar informados y también podemos decidir. ¿Qué decidimos? Pues bueno, que tu decisión no sea bajo presión, bajo amenaza o bajo chantaje. No es obligatorio hacer uso de las tecnologías. Debemos de tener acuerdos. Debemos incluso saber que nosotros podemos cambiar de opinión, de decir, pues yo tenía WhatsApp y ahora ya no quiero tener WhatsApp, ya no lo quiero. Yo tenía Facebook y ya no quiero tener Facebook. Y bueno, nosotros podemos cambiar de opinión. Siempre se deben de respetar las decisiones del otro. No es obligatorio hacer uso de las tecnologías y mucho menos de las redes. Pero también no es obligatorio estar publicando constantemente en nuestras redes, en nuestros perfiles, porque pues si se nos obliga, es parte de la violencia digital que podemos ser víctimas o agresores. Y también pues debemos de identificar en qué nivel de confianza tenemos de las personas a las cuales nosotros podemos enviar contenido íntimo. Las personas a las cuales les va a llegar este contenido mío o incluso esta información personal, respeta acuerdos. Y bueno, si la persona en un momento llegó a ser de nuestra confianza, compartimos información y después está haciendo uso de ello porque se rompió la relación, pues es violencia y puede llegar incluso hasta la extorsión, lo cual puede ser denunciado y sancionado. Aquí el punto es empezar a identificar si las personas que forman parte ahorita de nuestras redes de confianza, pues son personas a las cuales les podemos confiar tanto contenido íntimo como información personal. De lo contrario, pues igual ser muy conscientes de los riesgos a los cuales estamos enfrentándonos. Si por alguna razón, pues nosotros al conocer esta información decimos, pues es que mejor no, mejor me espero a que sí sea una relación formal, a que sea una relación que realmente va a prosperar para el futuro, pues bueno, esperar el tiempo necesario. No estamos obligados a mantener este contenido o esta información personal con este individuo, esta persona. Entonces, pues nosotros decidimos en qué momento vamos a compartir este tipo de información.
Y bueno, también el empezar a generar acuerdos y condiciones que lleguen a proteger nuestra intimidad y nuestra privacidad. Tener límites y tener condiciones si es que yo decido compartir este tipo de contenido. Tener acuerdos sobre qué pasará con las fotos que mande, por qué medios se van a enviar y sobre todo qué pasa si llegamos a romper la relación o pues ya no nos llevamos bien. ¿Qué va a pasar con estas fotos que mande? De lo contrario, si no tenemos estos límites y condiciones, es muy probable que vamos a ser víctimas de esta violencia. Y también, pues revisar que nuestro celular no tenga estos filtros de información en las cuales se los pueden llegar a robar. Y también pedir que la persona a la cual va a recibir el contenido tenga la misma seguridad en su equipo, seguridad de la información, descargar antivirus, ser cuidadosos en los espacios en los que navegamos y aceptamos, y sobre todo igual ver y destruir o encriptar las imágenes para evitar ser víctimas de esta violencia. ¿Por qué? Porque a veces tal vez no es la persona que llega a publicar o a compartir nuestro contenido, sino que esta persona, al no tener seguridad en su dispositivo, pues sea víctima de robo de información y se empiece a divulgar por este medio. También, pues bueno, parte de proteger nuestros equipos es evitar el uso del Wi-Fi público. Esto llega a vulnerar nuestra privacidad. Pueden llegar a tener acceso a la información de mi dispositivo. Y bueno, también tener estos candados de la red privada en nuestros perfiles y en nuestras redes. Debemos de ser muy cuidadosos en el uso de nuestra privacidad y, pues bueno, proteger. ¿Cuál es el modo más seguro en el cual nosotros podemos llegar a compartir este tipo de contenido si es que nosotros así lo decidimos? Pues proteger nuestra identidad, excluir nuestro rostro, excluir las marcas corporales que lleguen a cerciorarse de que realmente somos nosotros, tener pues igual evidencia de objetos, el entorno y nuestros datos de geolocalización, los cuales pues bueno, es obvio que eres tú, ¿no? O sea, los objetos, el entorno, los datos, el rostro, las marcas corporales. Entonces, excluir todos estos datos van a ayudar a que si se llega a compartir información de nosotros en las redes, no se cercioren de que somos nosotros, no puedan llegar a descubrir que esa imagen es de nosotros. Entonces, bueno, también otra forma es colocar marcas de agua para proteger con el nombre de la persona a la que le comparto. Entonces, de este modo, voy a saber que si se llega a compartir, pues esa persona es la responsable. Eliminar imágenes de papelera, si es que decidimos borrar las imágenes de nuestro equipo. Cuidar que no estén tus archivos directos a la nube, porque bueno, a veces tenemos la copia de seguridad directa de nuestras fotos a las nubes y bueno, ya después andan divulgándose por todos lados. Y bueno, también seleccionar. Si yo decido compartir este tipo de información, el medio o aplicación que se adapte al propósito que yo busco, buscando una garantía de seguridad. Ambas personas lo dialogan, lo acuerdan y se hace uso de esa red. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de redes que podemos hacer uso, pero bueno, ¿cuál es la más segura? ¿Cuál es la que a nosotros nos permite tener seguridad de a dónde va a llegar esa información? Y bueno, existe una infinidad de aplicaciones. Aquí el punto es empezar a descubrir cuál es la que mejor me conviene. ¿Por qué? Porque bueno, está
aquellas que permiten la autodestrucción del contenido, los chats secretos, inhabilita capturas de pantalla y no guarda datos en la nube. Entonces, si vamos analizando, están diversas aplicaciones que pueden llegar a ser seguras, como Confide, Telegram, que son las de mayor seguridad, que pues a diferencia de Instagram, WhatsApp, que todas están en rojo y bueno, muy pocas en verde. Estas dos que les comento, pues se supone que son las más seguras. Y bueno, también están estas dos que es Signal y WickerMe, que son las de mayor seguridad. Cabe mencionar que bueno, cada quien decide cuál es la aplicación de mayor uso y con la cual ustedes se sientan confiados. Pero pues bueno, estas 4 son las de mayor seguridad. Debemos igual verificar que lo que hemos decidido enviar, la persona a la que elegimos enviar, y que se respeten los acuerdos generados. Si algunas de estas se violan, bueno, podemos llegar a la denuncia. Y también debemos de ser conscientes. No hay opción para arreglar un error. El error que se llegue a cometer es un error que pues obvio va a tener consecuencias, y esas consecuencias puede ser el hecho de que pues esté divulgando información de nosotros, que suframos acoso, que suframos extorsión, que nos hayan robado nuestra identidad. Y bueno, es válido cambiar de opinión en todo momento al momento de querer compartir contenido íntimo. Es un ejercicio completamente libre y debemos de ser conscientes de que todas las personas tenemos el derecho y capacidad de decidir de manera informada si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Podemos cambiar de opinión en todo momento. Desgraciadamente la violencia puede llegarse a dar en lo íntimo y en lo privado. Desgraciadamente es una práctica que se ha ido ejerciendo en lo íntimo y en lo privado. Es una práctica normal. En lo social se llega a convertir en una práctica violenta. En lo privado se puede llegar a convertir en una práctica violenta cuando se rompen los acuerdos, cuando no se tiene consentimiento, cuando se obliga, se forza o se persuade, y cuando la práctica se lleva con personas que no pueden tomar decisiones. Es decir, no estaba en mis 5 sentidos, estaba bajo los efectos de alguna droga, soy menor de edad. Entonces, pues bueno, son personas que podemos denunciar porque no estaban las decisiones para tomar una decisión de este tipo. Y bueno, también cabe mencionar que no solamente es cuando nosotros divulgamos, cuando nosotros hacemos mal uso de esta información. También cuando nos llega este tipo de información, podemos llegar a ser agresores de la violencia digital. Si te llega cualquier contenido, pues primero no lo compartas, avisa a alguien que pueda detenerlo, elimina el archivo y anima a las personas de tu entorno, a tus amistades, a hacer lo mismo. No los puedes obligar a hacerlo, pero pues sí hacer esta invitación y animarlos a que ya no compartan el contenido, a que ya no sigan agrediendo, a que ya no sigan ejerciendo este tipo de mensajes, porque incluso yo les decía, cuando estamos en el Facebook y van a quemar a una persona, pues bueno, les empezamos a mandar mensajes, pues bueno, detener ese tipo de mensajes, no seguir ejerciendo este tipo de violencia. Entonces, pues bueno, algo que sí nos debe de quedar muy claro es que hay leyes que nos protegen ante el mal uso de las tecnologías y las violencias que podemos llegar a sufrir en los ambientes digitales. La principal es la ley Olimpia. La segunda ley es la ley para una vida libre de violencia.
pero bueno, la que se enfoca más en los entornos digitales es la Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas que reconocen ya la violencia digital para poderla sancionar como un delito que violen una intimidad sexual de las personas a partir de los medios digitales. Es considerada una herramienta para hacer valer la seguridad de las personas de la violencia digital, que atenta a la seguridad e integridad de las personas, penaliza el acoso, penaliza el hostigamiento, la difusión de contenido sin consentimiento de las víctimas, y a todas las personas involucradas se les da de 4 a 6 años de prisión. Puede llegar a una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, los cuales pues son los salarios mínimos, pero pues bueno, eso no los obliga a ser sancionados. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ante un caso de violencia digital? Existen varios espacios. Fuera de la universidad tenemos a la Policía Cibernética. El número telefónico es el 55 52 42 51 00 con la extensión 5086. También está la Fiscalía General de Justicia con denuncias anónimas, que es del 089. Estos casos se llevan a cabo cuando la persona que nos está agrediendo es ajena a la universidad. También podemos hacer uso si la persona es parte de la comunidad, cuando decidimos hacer una denuncia externa. Y pues bueno, el personal jurídico nos puede acompañar a meter esta denuncia tanto a la Fiscalía General como a la Policía Cibernética. Cabe mencionar que pues si nosotros queremos una sanción dentro de la universidad, pues contamos con la Defensoría de los Derechos Universitarios, atención a la violencia de género, con el número 55 41 61 60 48 con 40 líneas. Se marca el número 2 porque es una violencia de género. Y bueno, dentro del plantel pueden acercarse por cualquier orientación con la CINIC Azcapotzalco, que es la Comisión Interna sobre Igualdad de Género. Les pueden brindar información, acompañamiento para decidir si lo mejor es la denuncia, para poder identificar si es parte de una violencia digital. Y también se pueden acercar con la POC Azcapotzalco, que es la persona orientadora comunitaria, al correo poc.azcapotzalco@cch.unam.mx. Pero pues bueno, cabe mencionar que yo soy la persona orientadora Azcapotzalco. Así que si ustedes requieren algún apoyo, alguna orientación, tienen dudas y pues no saben qué hacer o bien no saben incluso identificar si están siendo víctimas de violencia de género, pueden acercarse conmigo. Yo con gusto los iré orientando, acompañando para ver si la mejor decisión es la denuncia. Algo que sí debemos de ser conscientes es que debemos de guardar evidencia si es que la tenemos. Si no la tenemos, no pasa nada, podemos hacer aún así la denuncia. Podemos capturar pantalla, los enlaces, las conversaciones, evitar bloquear para que se pierda esta evidencia de la interacción. Es importante pues ser conscientes de que si tenemos esta evidencia nos va a ayudar. A veces lo que nosotros hacemos en el coraje es, pues voy a quemar a mi agresor y lo voy a publicar en todas las redes del mundo. Y lo único que hacemos es que, como no tenemos el consentimiento de esta persona para quemarlo, pues esa evidencia pierde sentido porque nos pueden denunciar a nosotros por andar divulgando información sin su consentimiento. Entonces, pues bueno, es mejor evitar hacer uso de esta evidencia para quemar en nuestras redes y mejor hacer la denuncia.
¿Por qué? Porque si nosotros al final queremos revertir y decir, bueno, ya que nos haya demandado y denunciado por agresiones a su persona, pues bueno, y nosotros queremos hacer una denuncia, esa evidencia ya no nos sirve. Entonces debemos de ser muy inteligentes y muy cautelosos de qué uso le vamos a dar a la información que tenemos, principalmente si es una evidencia. Y pues bueno, y a veces desconocemos eso, ¿eh? A veces desconocemos que si nosotros utilizamos la evidencia en redes para quemarlo, pues va a perder credibilidad para una denuncia que nosotros queramos hacer. Y bueno, podemos llegar incluso a nosotros ser víctimas de una denuncia por el uso de esa información. Y bueno, ya para ir cerrando, como lo mencionábamos en un inicio, todos hacemos uso de las redes, hemos ocupado Instagram, hemos ocupado Facebook, hemos ocupado hasta ahora las aulas virtuales que hemos ocupado, como Teams, Classroom, hemos ocupado muchísima tecnología. Parte de nuestro tiempo, la mayor parte lo ocupamos en uso de la tecnología. Todos podemos usar las redes sin riesgo. Debemos de ejercer los derechos humanos que nos protegen. Debemos de ser muy conscientes de los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando al uso de la tecnología, pero sobre todo ser consciente que nosotros podemos prevenir parte de estos riesgos. Y es parte de la información que hoy les compartí y que espero le hagan uso y sobre todo sea de muchísima utilidad. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, cualquier duda o incluso para acercarse conmigo para ir aclarando estas dudas y ver si lo mejor que les queda es la denuncia. Es el momento ahorita de las dudas o preguntas, así que los escucho, los leo y quedo atenta. Muchísimas gracias por escuchar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algún jitomatazo que aventarme. No, para nada, al contrario. Muchas gracias a ti por todo lo que nos has compartido. Y pues chicos, no sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta, inquietud, algo que quieran expresar. ¿No? Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, bueno, también pueden igual escribirlas por el chat si lo consideran. Pero pues no, agradecen la información. No hay dudas. Y pues sí, todo es de agradecimiento. Pues muchas gracias, maestra Hasibi. Fue un gusto poder tenerla con nosotros aquí presentando esta información muy importante para todos los chicos, ahorita más con el confinamiento. Agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación y pues, pues sí, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que estés acá con nosotros con otra información. Obviamente tú conoces mucho también de género, hay mucha información que puede ser relevante para los alumnos y pues obviamente también para nosotros como docentes. Y pues no sé, es parte de la formación que deben de tener nuestros estudiantes y muchas veces no se valora este tipo de charlas, pero bueno, vamos a seguir con la difusión. Y hay un mensaje, espérame. Ah, no, eres tú. Mandaste un documento, ¿verdad? Sí, pero te lo mandé solo a ti. Entonces ahí estaría para todos. Les comparto el cartel de persona orientadora comunitaria.
para su uso, para que ustedes se lleven esa información, pero también para que nos ayuden a divulgar que está esta figura y sobre todo que los puedo ir apoyando, que los puedo ir acompañando. Como yo les decía, a veces las personas que sufren este tipo de violencias lo desconocen, entonces que sepan que se pueden acercar conmigo. Estoy en toda la disposición de poderlos apoyar, de poderlos orientar, de ir aclarando sus dudas. Y si ustedes conocen a una amistad, a un conocido, a un amigo o a un simple compañero del CCH, que ustedes digan, le hace falta esta información, pues se la comparto. Así que pues no me queda más que agradecer el que me hayan escuchado, el que hayan interactuado conmigo. Muchísimas gracias por sus participaciones, por escucharme y muchísimas gracias a la invitación a Claudia y a Daniel. No, al contrario, gracias a ti y de nuevo también agradeciendo la información que has proporcionado. Yo creo que muchas veces no conocemos con quién acudir y pues es sumamente importante esta invitación que, bueno, el que nos hagas conocer que podemos apoyarnos en ti. Y pues sí, yo creo que hay muchos alumnos que necesitan este apoyo y pues te vamos a tomar yo creo que la palabra en algún momento. Gracias, maestra Hasiri. No, al contrario, gracias. Bueno, pues entonces, hasta